¿Qué tal, hermanos? Bueno, eh, yo ayer grabé un mensaje de lo que hoy se iba a pasar con relación a algo que había preparado. Por supuesto, fue algo de improviso que sucedió hoy por razones de esta tecnología. Eh, Fue lindo lo que el Señor me habló en el momento que estuve preparando el mensaje con relación a tres cositas que quería comentarles con respecto a lo que hace el Señor en nuestra vida. Por supuesto que no sé si está saliendo bien, si se escucha, sería bueno saberlo, pero bueno, la idea era presentar lo que Dios ha hecho a través del tiempo, a través de los años. La Escritura nos muestra algunas cosas que siempre han sido provechosas para nuestra vida, de manera tal que en el libro de los Salmos encontramos uno de los salmos más hermosos que fue escrito por Moisés. Es el Salmo número 90, de lo que el salmista allí recuerda algunas cosas muy importantes. Primero, lo que quería comentarles en estos breves minutos, me voy a controlar para no hablar más de 15 minutos. Lo que sí quería comentarles es que Dios en toda la vida tiene un plan, pero también Dios tiene en ese plan algo previsto para nuestra bendición. Por supuesto, son los planes que Dios tiene, que para nosotros muchas veces es desconocido, pero que dentro de ese plan el Señor lo ha hecho con cada uno de los siervos en la antigüedad. Pero también el Señor tiene un propósito en cada uno de esos planes. Es decir, no cabe duda de que detrás de todo aquello que el Señor tiene, en ese plan perfecto, también tiene una provisión. Es decir, hay un plan que Dios tiene, hay una provisión, pero también tenemos lo que es la misericordia de Dios en todo aquello que es un propósito. Así que no nos vamos a olvidar. Son tres cosas importantes que empiezan con P. El plan de Dios, la provisión de Dios y el propósito de Dios. Yo ayer lo grabé en un lugar tranquilo, más acorde. Aquí tal vez a lo mejor suena un poco con alguna forma media que retumba, pero quería comentarles que Dios tenía un plan, así como lo tuvo con Abraham en su momento, un hombre que era de Ur de los Caldeos, nada que ver, no era un hombre de Israel, era un hombre de Ur de los Caldeos. Era un pueblo completamente extraño al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios tuvo un plan con Abraham, pero también tuvo una provisión en Abraham y tuvo un propósito. Es lógico estudiarlo todo esto de una manera muy particular. Pero así también tuvo un plan, un propósito, pero también tuvo una provisión con Moisés o con Abraham, Isaac y Jacob, pero también lo tuvo con Moisés. Con Moisés lo tuvo de una manera muy particular. No nos olvidemos de lo que le tocó vivir a Moisés. Cuando vamos al libro de Dios, al libro de Éxodo, allí en el Pentateuco, nos encontramos con aquel capítulo 2, donde luego de lo que un rey, un faraón, que descuidaba completamente y desconocía lo que José había hecho en darle a Egipto todo lo que le había dado, en su momento eh, Moisés casi pasa por la muerte. Digo casi porque había dos mujeres parteras en Israel, o mejor dicho, allí en Egipto, donde el mandato del faraón era matar a todos los varones
que nacían en aquel lugar. A las mujeres tenían el propósito de vivir, pero no a los varones. Así que con este edicto de Faraón, la triste noticia para aquella mujer israelita, bueno, fue tratar de buscar la manera de salvar a su hijo, a Moisés. Así que lo coloca en una canastilla, la calafatea, la canastilla, la coloca en el río Nilo y comienza bueno, a andar por el río, aquella canastilla. Cercana a esa canastilla estaba Miriam o María, para mirar todo lo que estaba sucediendo con aquella canastilla, que fue a parar nada más y nada menos, según no solamente el plan de Dios, sino la provisión de Dios, que era caer en las manos nada más y nada menos que de la hija de Faraón. ¿Qué sucedió? Sucedió que la hija de Faraón se queda encantada con aquel bebito, con aquel niñito rescatado del agua, esto era lo que significaba Moisés, y lo lleva al palacio. Allí se crió, allí se crió. Ese fue el plan de Dios y fue la progresión que Dios le estaba dando para un propósito determinado. ¿Cuál era el propósito? El propósito era sacar al pueblo de Israel como libertador de aquel lugar. Bueno, todo transcurre, sabemos que el tiempo le dio a Moisés la oportunidad de ser criado en el palacio, de tener un lugar tan maravilloso, y ustedes saben, él fue criado en aquel lugar y tal vez con el consejo de la madre, que fue la nodriza, sería que él un día, siendo hebreo, le iba a dar el privilegio de Dios de ser el libertador. Así que cuando un día llega a aquel lugar, estando caminando por los alrededores de Egipto, se encuentra nada más y nada menos que con un egipcio que estaba castigando a un hebreo. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, lo terminó matando, puso justicia. Así que él habrá pensado, de acuerdo a lo que le dijo la mamá, que él sería el libertador del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Esto no quedó en oculto, porque un día estaban discutiendo dos hebreos y él quiso poner un poco de justicia, pero uno de ellos le dijo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Así que ten cuidado. Pero él se vio descubierto y aquel muchacho, lleno de fuerza, lleno de ideales, porque el ideal de él era rescatar al pueblo de Israel, sin embargo un día tuvo que huir al desierto. Así que no era el tiempo para, con los 40 años que tenía, de estar allí para ser el libertador, sino que tuvo que irse al desierto para vivir 40 años en un valle, en un pozo, porque del palacio se fue a un pozo a darle de beber a unas ovejitas allí en Madián. Qué cosa interesante lo que le sucedió a Moisés. Pero, ¿qué encontramos por las Escrituras? Que el propósito de Dios, el privilegio que Dios le daba, estaba después de aquellos 40 años. Y cuando él ya tenía 80 años, ahora sí, a través de una zarza, Dios lo llama para libertar al pueblo de Israel. Qué interesante es toda la historia de este maravilloso hombre. ¿Qué podemos aprender aquí? Tenemos que aprender varias razones. Primero, así como lo fue con Abraham, lo fue con Isaac, lo fue con Jacob, también con Moisés, había un plan de Dios, había una provisión de Dios y había un propósito de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la provisión de Dios es como nosotros en el desierto, cuando estamos en el desierto. Dios tenía un propósito y el propósito era llevarlos a una tierra diferente. Qué lindo es aprender la lección que Dios nos da a través de todo esto que nos está sucediendo.
¿Qué es lo que encontramos en las Escrituras? Miren, un pasaje muy hermoso que yo quiero compartir con ustedes. Es una oración, así como lo hacemos todos los días, una oración que él eleva al Señor. Y ustedes me pueden acompañar en la Biblia, allí en el Salmo número 90, donde encontramos estas palabras que yo quisiera que ustedes me acompañen a leerlas. Dice el Salmo número 90, pero no vamos a leerlo todo, vamos a leer la última parte. Y dice el salmista Moisés, aquí como un hombre que está elevando una plegaria al Señor. Dice el versículo 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Tal vez esta sería la gran oración que debiéramos elevar a nuestro Dios. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Estás pasando una prueba, hermano? ¿Estás pensando que Dios te ha sacado del plan que Él tenía con tu vida? Claro que no. Pero tampoco te sacó de la provisión que Él tiene en el medio del desierto que tú estás atravesando, en el medio de la prueba, en el medio de las circunstancias que estás viviendo, en el medio de la enfermedad o en el medio de la pobreza o de las circunstancias que te tocan vivir. Dice la palabra de Dios que Moisés elevó una oración y dijo, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Esta debiera ser nuestra oración todos los días. Señor, aplácate. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos sostengas, que nos ayudes, que nos fortifiques, que nos animes en medio de esta pandemia, en medio de este momento duro y difícil que nos toca vivir. Quisiéramos ver tu mano, Señor. Señor, ¿hasta cuándo? Pero dice allí Moisés, de mañana, versículo 14, sácianos de tu misericordia. Qué lindo. Dice la palabra de Dios que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y pide el salmista Moisés, de mañana, sácianos de tu misericordia. Dice más, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El desierto es largo, hermano. El desierto es difícil. El desierto nos trae lágrimas, nos trae dolor, nos trae momentos duros en el cual tenemos que vivir con el maná, con el maná que el Señor nos envía en medio del desierto, así como le tocó al pueblo de Israel. Sí, parecía que estaban cansados de la misma comida, del mismo dolor, del mismo caminar, pero el Señor nunca les faltó en la provisión necesaria. Dice el verso 14, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿No estará tal vez faltando esto? Mayor canto, mayor alegría todos los días de nuestra vida. Oh hermanos, que este sea el pedido, pero también la respuesta de nuestra parte. Versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Alégranos. Necesitamos alegrarnos, hermanos. ¿En qué? En esos días de tanta aflicción. Dice, y en los años en que vimos el mal. Quiera Dios que esto que nos está pasando hoy sirva como para darnos la alegría final en el término de esta cuarentena. Para decir, Señor, perdónanos. Tal vez no nos dimos cuenta que en medio del plan y de la provisión tú tenías un propósito determinado con mi vida. Dice el verso 16, aparezca en tus siervos tu obra
y tu gloria sobre sus hijos. Quiera Dios que este sea el resultado en nuestras vidas, en la obra del Señor y en cada uno de sus hijos. Y el verso 17 dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Dios quiera que esto sea la realidad en tu vida y en mi vida. La luz que el Señor nos pueda dar. Dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. ¿Cómo está tu obra, hermano? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu encuentro con el Señor de todos los días? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás dispuesto a pedirle perdón por todo aquello que tal vez ha tenido un tinte oscuro en tu vida? Pídele perdón al Señor, porque Él quiere confirmar la obra, pequeña obra, que tú estás haciendo. Y termina diciendo, sí, sí, la obra de nuestras manos confirma. Quiera Dios que este sea el propósito, que de alguna manera se pueda cumplir en tu vida y en mi vida. La iglesia en Loma Hermosa debe tener conciencia de que este tiempo es momentáneo. Todo esto pasa. Lo vamos a recordar, a lo mejor allí a lo lejos. Hemos vivido una pandemia, hemos vivido un momento difícil, hemos vivido conectados en oración los hermanos, pero hay algo que queda pendiente, que hay un plan que Dios tiene. Hay una provisión que Dios me da todos los días, pero hay, por la gracia del Señor, una pronta respuesta de Él para darnos la bendición que necesitamos hoy y siempre, para que la obra de nuestras manos se pueda confirmar. Que el Señor nos bendiga y nos dé las fuerzas suficientes en medio de este momento tan difícil. Dios nos ayude y nos reconforte y nos anime en esta hermosa oración que Moisés, luego el gran libertador, pudo hacer que su pueblo entrara en las manos de Josué hasta la tierra prometida. Que el Señor nos bendiga.